Bueno, comenzamos esta tercera y última parte del tema referido a la Edad Moderna española que corresponde a los siglos XVI y XVII. Vamos ahora con esta tercera entrega sobre el siglo XVII, lo que se conoce como los Austrias menores y la caída del imperio. Por eso se le llama a estos tres monarcas los Austrias menores, porque con ellos comenzó el declive del imperio español y vamos a dejar el apogeo que tuvimos en el siglo XVI y vamos a entrar en el, como hemos dicho antes, en el declive del Imperio Español. Los monarcas son los Austrias menores y son los siguientes, como estoy marcando aquí, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Lo primero que tenemos que ver en este momento es la dura crisis económica y social. ¿eh? Una crisis derivada por malas cosechas. Aquí pongo el poder de la mesta. Mm, ya recordar que la mesta era una asociación de ganaderos trashumantes y entonces estos ganaderos tenían muchísimo territorio por el cual que eran las cañadas reales por donde pasaba el ganado y entonces ese territorio estaba eh, exento de poder cultivarlo. Era prohibido cultivar en ese dominio de la mesta, ¿vale? Esto repercutió mucho a nivel económico, ¿vale? Porque se priorizó la ganadería en vez de la agricultura. Disminución de la industria, disminuye la cantidad de oro y plata que va llegando de América, abandono de la agricultura, en la meseta y en la zona levantina la expulsión de los moriscos fue muy importante, tuvo unas consecuencias muy duras para la economía española. Ahora lo vamos a ver, la expulsión de los moriscos en 1609 hasta 1614. Después decir que continúan las guerras, con el consiguiente daño que hace para la tierra, para la economía, para el comercio. Es un periodo de muchísimas guerras y bueno, no lo he puesto aquí. También es un periodo de enfermedades, de epidemias. Vamos a ver algunas imágenes, las continuas guerras en las que tenemos que, en toda Europa, pero en la cual los soldados españoles intervinieron continuamente. Los famosos tercios españoles que tuvieron que defender sus posesiones frente a Francia, frente a los holandeses, frente a Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento de destrozo, de aniquilación, etcétera, etcétera. Eso repercute mucho en la economía. Y por supuesto, esto va a llevar a una crisis social donde el primer elemento que tenemos es la disminución de la población, bien por epidemias, bien por guerras. También repercute, por supuesto, como hemos dicho antes, la expulsión de los moriscos. Y esta crisis económica va a afectar sobre todo a las clases menos pudientes, a las clases más débiles, los campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, y no a las clases pudientes, como son los nobles, los altos mandos del clero. Apenas existe una clase media, apenas existe una burguesía, ¿vale? Y la poca que hay lo que quiere es emparentarse con la nobleza en matrimonio o bien comprando títulos a algunos nobles que hayan caído en desgracia, ¿no? ¿Vale? Una vez visto esto, pues vamos a pasar con estos monarcas. Estamos hablando en conjunto, ¿eh? Estamos hablando en conjunto con estos monarcas. Lo que va a haber es una crisis política, tanto interna como externa. Vamos a hablar de la crisis política interna, pues estos monarcas estaban más dedicados al ocio, a la caza, al juego, a la corte, mmm, que al gobierno del Estado, al gobierno de España. Y van a delegar en una serie de personajes, van a delegar, vamos a ver, lo voy a enseñar por aquí, van a delegar en personajes como el conde duque de Olivares, que se llaman válidos o favoritos, como digo, van a delegar en ellos el poder el gobierno de la nación, ¿vale? Y estos válidos
en vez de dedicarse a preocuparse por el gobierno de la nación, lo que se van a preocupar es por mejorar ellos económicamente, por trepar, y se van a convertir en personajes corruptos, van a hacer triquiñuelas ilegales para alcanzar, para coger más poder económico, van a nombrar a amiguetes o a familiares para ocupar altos cargos de la administración o de la política. Tenemos al conde duque de Olivares, que es este sería con Felipe IV, pero tenemos también anteriormente, tenemos al duque de Lerma, con Felipe III, al duque de Uceda. Aquí tenemos con Felipe IV, al que hemos dicho, al duque de Osuna, pero sobre todo al conde duque de Olivares, al padre Níjar con Carlos II, ¿vale? Y entonces esto va a llevar a una crisis política interna, además de las sublevaciones que va a haber en Cataluña, en Portugal, etcétera, 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 ¿vale? Vamos a ver por aquí. Bueno, y también en común a los tres, pues tenemos una crisis política externa donde la monarquía española va a intervenir en numerosos conflictos, sobre todo a partir de Felipe IV y Carlos II, y entre esos conflictos vamos a tener la guerra de los 80 años que continúa, ya comenzó en 1568, pero va a finalizar con Felipe IV, que es la guerra de la independencia de Holanda, y por motivos religiosos también. Van a participar en la guerra de los 30 años, que se produce en el Imperio Germánico, en Alemania. Va a haber una guerra contra Francia, va a haber una sublevación de Cataluña y va a haber una sublevación de Portugal. O sea, tenemos 5 conflictos, vamos a ver por aquí. Aquí lo tenemos, la guerra de los 30 años, la guerra con Flandes, la guerra con Portugal, la guerra con Cataluña y bueno, un continuo intervenir en conflictos europeos que lo que va a hacer es desgastar a todas las potencias, pero a la que más se va a desgastar es a la monarquía española. Bueno, vamos a ir hablando ahora de cada uno de los tres. Eso es hemos hecho una introducción en general para los tres, una crisis social, una crisis económica, una crisis política interna y una crisis política externa. Ahora vamos a ir viendo un poco el reinado de cada uno. Vamos con Felipe III, ¿vale? Felipe III, pues es un momento de paz, Con él se va a conseguir una pacificación y la guerra de los 80 años que se tenía con Holanda, pues va a tener un momento de stop, de pausa. Tanto Holanda como España estaban exhaustas, estaban cansadas y se va a conseguir una especie, la tregua famosa de los 12 años. ¿Vale? Vamos a ver por aquí. Uno de los episodios más lamentables, más negativos, fue la expulsión de los moriscos con Felipe, con Felipe III. La expulsión de los moriscos. ¿Y a qué se debe esto? Pues se pensaba que los moriscos estaban ayudando a los piratas berberiscos que actuaban por todo el Mediterráneo, eran cómplices, y lo que se le hace es expulsarlo pues, de la península. Unos 300.000, 400.000 moriscos fueron expulsados, se dirigieron a el norte de África, Marruecos, aquí a Orán, a esta zona que estoy señalando, ¿vale? Y las consecuencias fueron muy lamentables, muy negativas para la economía y para la demografía española, porque estos moriscos eran los que se dedicaban, eran precisamente agricultores, que eran los que conocían el oficio de la agricultura, y la agricultura se resintió y la economía se resintió en todo el reino en la corona española, ¿de acuerdo? Las consecuencias que tuvieron fueron nefastas. En la expulsión de los moriscos con Felipe III.
de 1609 a 1612 aproximadamente. No recuerdo muy bien, estoy hablando de memoria. Vamos a ver. Y se despoblaron determinadas regiones, como la que fueron, sobre todo, el Valencia, la zona del Levante, principalmente, ¿vale? Y tuvieron unas consecuencias muy nefastas para la economía española. Eso es lo que repercute a... Vamos a ver si tenemos por aquí, los astros menores. Esto es lo que repercute a Felipe III. Deja el poder en el duque de Lerma, perdón, un válido muy corrupto que se enriqueció a costa de trasladar la corte desde Madrid, que es donde estaba, la trasladó a Valladolid y se enriqueció con unas actividades inmobiliarias, ¿vale? Venga, vamos a pasar a Felipe IV. Vamos a pasar a Felipe IV y mientras que con Felipe III estamos en un momento de paz, con la famosa paz, la tregua de los 12 años, con Felipe IV comienzan de nuevo las hostilidades y se reanudan distintos conflictos, o va a tener distintos conflictos. Vamos a ver los conflictos que tiene y vamos a ver aquí, ¿vale? Pues bueno, se reanuda el conflicto de Flandes. La guerra de los 80 años se reanuda y el objetivo de esta guerra es que los holandeses, más en concreto los 7 provincias del norte de Flandes, el norte, Bélgica no entra, ni Luxemburgo tampoco, pues quieren la independencia de la monarquía española. También estaba el motivo religioso, porque estos eran calvinistas, ¿vale? Estos eran calvinistas y bueno, están apoyados por Inglaterra, están apoyados por Francia y se reanudan las hostilidades. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Y se va a producir la derrota de España frente a Holanda y con la paz de Westfalia en 1648 significa que España va a aceptar la independencia de Holanda más 6 provincias del norte de Flandes, ¿vale? Las 7 provincias unidas del norte. Más cositas que tenemos aquí, pues Francia, Francia viendo la debilidad de España en 1635 declara la guerra a España por los motivos que vosotros ya sabéis, que los motivos de territorio en Italia y algunas posesiones dentro de Francia o posesiones en Flandes, ¿vale? Esto va a concluir con la paz de los Pirineos en 1659 y Francia va a obtener el Rosellón, que es esta parte de aquí, va a obtener Luxemburgo, en detrimento de la monarquía española. Y otro de los episodios beligerantes con la monarquía española, pues es la guerra de los 30 años que comienza aquí en el Imperio Alemán y también volvemos al motivo religioso. Aquí se está asentando, se está aumentando el protestantismo en Alemania y aquí ya se van a unir provincias, regiones que son protestantes como Suecia, Dinamarca, en contra de la monarquía española. ¿Vale? Se van a unir Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Francia va a apoyar a estos sublevados protestantes, a pesar de que Francia era católica, y el objetivo era mermar, menoscabar la potencia, la riqueza territorial, la potencia territorial que tenía la monarquía española. ¿Vale? Eso es lo que se llama la guerra de los 30 años en el Imperio Alemán. Las dos guerras van de la mano, tanto la guerra en Flandes como en Alemania, y esta guerra también va a terminar con el Tratado de Westfalia en 1648 y con la derrota de la monarquía española. ¿Vale? Así que
Vamos a poner otra diapositiva por aquí. Vamos a ver. En el exterior tenemos esos conflictos. La guerra de Flandes, la guerra contra Francia y la guerra de los 30 años. Si todo esto, creo que ya no viene nada más por aquí. Vamos a ver. Vale, ya aquí vamos con el conflicto siguiente. Si a todo eso fuera poco, pues se le va a añadir en Cataluña y Portugal, aprovechando la debilidad del reino, pues declaran la independencia de Cataluña y de Portugal. Vamos a ver por qué. Mirad, voy a intentar poner un mapa más, a ver si tengo por aquí un mapa. Vamos a ver, mirad. Este es el mapa de España. Y resulta que en 1635 Francia declaró la guerra a España, ¿vale? Siempre por la hegemonía de Europa, que no se olvide. Quiere conseguir territorio y quiere que España deje de ser la primera potencia en Europa. Pues bien, Felipe IV manda tropas a la zona de la guerra y atraviesa Cataluña. Tiene que atravesar Cataluña. Los catalanes estaban muy descontentos porque las tropas, los tercios, al atravesar Cataluña, pues hicieron un gran destrozo y lo vieron como un excesivo poder, pues eso, llegaron allí destrozándolo todo y claro, también tenía la orden de hospedar a los soldados, a lo cual ellos se negaron. ¿Vale? Vamos a ver si lo tenemos por aquí. La sublevación de Cataluña. Después estamos muy descontentos con la unión de armas, que esto lo vamos a también hablar. Con la unión de armas fue un decreto que lanzó el conde duque de Olivares para que todos los reinos de la península, no solo Castilla, aportaran soldados al ejército y contribuyeron con impuestos, ¿vale? ¿Vale? Establece un sistema de cuotas, un número de soldados y los catalanes se negaban. Bueno, a lo que vamos. Pues el descontento de Cataluña era por un impuesto general, ¿vale? El reclutamiento forzoso de la unión de armas, lo que estaba diciendo, el comportamiento indisciplinado de las tropas castellanas al atravesar Cataluña en su guerra contra Francia en el Rosellón, ¿vale? La paralización del comercio, total, que estaba bastante descontenta con la política del conde duque de Olivares, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué más? Dicho todo esto, pues aprovechando, vamos a ver por aquí, la sublevación. ¿Cuándo sucede la sublevación? Pues aprovechando el día del Corpus, en 1640, pues los campesinos, armados con su utensilio de labranza, asesinan al virrey de Santo Coloma. Es lo que se llama el Corpus de Sangre. Y se proclama la República con su líder, Pau Clarís, como presidente de la República. Esto, lógicamente, el rey Felipe IV no lo acepta y los catalanes reconocen al rey Luis XIV como su rey. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que la cosa no les sale muy bien porque van a estar peor con el rey francés que como estaban con el rey Felipe IV. La consecuencia de la guerra, bueno, pues las tropas se llega a una paz con Francia. Francia tampoco tenía mucho interés en Cataluña. Se llega a la paz de los Pirineos en el 59. Se fija la frontera y bueno, esta sublevación, en resumidas cuentas, a lo que llegamos es que se devuelve Cataluña a España y sí que Francia va a conseguir el Rosellón, va a conseguir otras posesiones, pero no Cataluña, ¿vale? Y la sublevación de Portugal, pues los portugueses estaban muy descontentos porque lo estaban metiendo en muchísimos follones cuando ellos no tenían por qué, porque se veían distintos a España. Ellos también veían que España no estaba defendiendo bien sus posesiones, las antiguas posesiones de Portugal en Brasil o en Asia, ¿vale? ¿Vale?
aquí lo dice, los prejuicios que se estaban ocasionando por la guerra de los 30 años, donde se estaban involucrando a portugueses. Después la política centralista, que venía de Castilla, del conde duque, nuevos impuestos, ¿vale? Y por supuesto la ambición del duque de Braganza en hacerse con la monarquía portuguesa, ¿vale? Aprovechando que España estaba metida en mil follones, pues la revuelta se produce el 1 de diciembre y apenas hubo resistencia porque a España lo que no le interesaba tanto Portugal como sí la intervención en la guerra de los 30 años, la guerra de los 80 años y sobre todo la intervención solucionar el problema de Cataluña. Así que se devuelve Portugal, ¿vale? Se reconoce la independencia de Portugal en 1668. Voy a explicar ahora un poco lo que se me ha pasado, lo que es la política de la unión de armas, uno de los objetivos del conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares, para poder intervenir en todos los follones que tenía, pues el mayor costo lo estaban haciendo los soldados y Castilla. Castilla era la que más pagaba y la que más soldados reponía o aportaba a las tropas de España. Pues bien, la unión de armas no es ni más ni menos que un intento de reformar, un intento de que todos los reinos, aquí tenemos Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia, Italia, América, todos los reinos aporten un número de soldados y que no sea solo Castilla la que asuma todos los costes. ¿Vale? La unión de armas va a fracasar y ya hemos visto cómo Cataluña se negó a aportar ese número de soldados, cómo va a propiciar que Portugal y Cataluña se subleven, así que fue un poco negativo y no salió como ellos esperaban, ¿vale? Vamos a ver qué ponemos por aquí. Vamos a recordar un poquito Felipe IV, para esto tiene que venir por aquí. Felipe IV, en decadencia, levantamiento interno, ya lo hemos explicado. Portugal, Cataluña, guerra externa, guerra de los 30 años, guerra de Francia y llegamos a la paz de Westfalia en el 68, ¿vale? Donde va a reconocer pues la independencia de Holanda. Posteriormente va a haber contra Francia, después de, vamos a ver, a Francia, en la paz de los Pirineos, pues le va a reconocer también territorios para Francia, ¿vale? El válido del conde duque, bueno, vamos a ver, política interior, podríamos poner aquí la unión de armas, repartir gastos y la unión de armas, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Y yo creo que ya está. Ya aquí Felipe IV, sin voluntad, perdemos todas las guerras, perdemos territorios, lo que ya hemos visto. Vamos a ver, sí, lo que iba a decir es que el conflicto con Francia continuó después del 48, perdón, aquí he tenido un error, la paz de Westfalia es en el 48, ya decía yo, ¿vale? En el 48 termina ya la guerra de los 80 años, termina la guerra de los 30 años también, dos guerras que estábamos en las que estábamos activos y se reconoce con la paz de Westfalia, se reconoce la independencia de Holanda y el triunfo del calvinismo, el triunfo del luteranismo sobre la monarquía española. ¿Qué ocurre con la guerra que está teniendo contra Francia? Que se prolonga más allá del 48, va a durar hasta el 59, con la paz de los Pirineos, donde Cataluña forma parte de nuevo de España, pero pierde el Rosellón. El Rosellón es esta zona de aquí, que era nuestra, el norte de los Pirineos. Esta parte de aquí la pierde Luxemburgo y algunos ducados más, y pequeños territorios más. Y España pues pasa a ser una segunda potencia, ya Francia pasa a ser primera potencia de Europa, ¿vale? Y ya el último
Ya hemos explicado la independencia de Cataluña y la independencia de Portugal, ¿vale? Los portugueses, como decimos, estaban enfrentados, se manifestaron contra el proyecto de unión de armas, ellos veían que no estaban defendiendo bien las posesiones de Portugal como Brasil o en Asia. eh, También vieron cómo se le metía en muchísimos conflictos por pertenecer a España y entonces se sublevaron en diciembre del 40 y van a conseguir la independencia en el 68, ¿vale? La guerra empezó en el 40 y terminó en el 68, 28 años después. Y ya llegamos al último de los Austrias menores y de los Austrias, que es Carlos II. Y con Carlos II lo que tenemos es el problema de sucesión, ¿vale? ¿Vale? No puede tener hijos con ninguna de las dos mujeres, con María Luisa de Orleans, no tiene hijos y tampoco va a tener con María de Neoburgo, no tiene hijos por el problema, bueno, pues Carlos II, pues le llamaban el hechizado y ya pues tenía muchos problemas físicos y de salud, ¿vale? Entonces eso le impidió tener descendencia. Entonces las potencias que se lo van a, que se que quieren obtener el trono español van a ser Francia con Luis XIV, de la mano de su nieto Felipe el Delfín, ¿vale? El nieto Felipe, ya sería la casa de Borbón, y también la casa de los Austria, la casa de los Habsburgo, porque María de Neuburgo estaba casada con una hermana, o sea, María de Neuburgo era hermana de la esposa de Leopoldo I, que era el emperador de Alemania, de la casa de los Habsburgo, ¿vale? Entonces sigue habiendo lazos ahí. O sea que la viuda de Carlos II era de estirpe austriaca. Entonces Leopoldo I va a pedir que su hijo sea candidato a la muerte de Carlos II. Ambos coronas, Francia y Austria, pues estaban deseosos de que Carlos muriera sin descendencia y Carlos muere sin descendencia. Va a firmar un documento donde va a dejar como heredero, Carlos se inclina por Francia, nieto de Luis XIV, y al momento, pues las potencias, Austria le va a declarar la guerra a España y va a estar apoyado por Holanda, por Inglaterra, ¿por qué van a apoyar la Inglaterra a Austria? Porque si las posesiones de España caen en Francia, Francia se va a convertir en un poderosísimo país, en un poderosísimo Estado, y Inglaterra no quería que Francia tuviera tantísimo poder. Vosotros le sumáis que ya Francia de por sí era la primera potencia, más todas las posesiones que va a tener, pues entonces se convierte en una superpotencia, cosa lo que Inglaterra y Austria no van a querer, ni Holanda. Y entonces vamos a entrar en la famosa guerra de sucesión al trono español, ¿vale? Pero eso ya sería motivo del siguiente tema. Y damos con esto concluido el tema 3 de los Austrias.